dejaban haciendo anestesia, mientras los demás operaban, pero en este momento es trascendente que esto lo tengan como visto por ustedes mismos, como que sean los agentes preventivos de accidentes. Si fuera una unidad donde se funciona como en las industrias, que hay un departamento de prevención de accidentes, a veces hasta se le pide cuando hay o involucra, cuando uno denuncia una falla, puede involucrar a alguien que está a cargo de eso y eso puede traer ulterioridades de decir lo que ya saben ustedes en el sistema nuestro, me buchoneaste, me estás diciendo esto, me te tirás en contra mía, yo sabía que estaba esto, pero lo iba a arreglar. Bueno, para evitar todo eso, algunas industrias han categorizado tanto esta información que van a tener ustedes que pusieron buzones dentro de cualquier fábrica grande que dice el reporte de la normalidad observada a los efectos de que la oficina analice y prevenga el accidente que fue detallado por alguien que es anónimo. O sea, que no sale uno a decir, yo veo que este que está acá tiene las cosas mal, o veo que este anestesista hace tal cosa, o veo que aquel técnico no lee o no marca o no rotula las drogas. ¿Se entiende dónde está el punto y la filosofía de esta situación? En una verdadera actitud colaborativa, pero ejecutiva a su vez, donde los ojos de ustedes no pueden estar impávidos frente a algo que no anda o que no se ve. Por supuesto, siempre dentro de las normas, como es el quirófano, que todavía se mantienen unas cuestiones estatutarias, que alguien está de jefe, el otro está de ayudante, qué sé yo. Tengan bien en claro esto. Y a partir de ahora, hacemos un repaso de los modelos de accidentes, cómo, eh, cómo se producen y cuáles son las fórmulas que podemos usar como para evitarlos. ¿Les parece? Dale, me parece bien, profe. Bueno, el modelo de causa raíz. Modelo de causa raíz. Eh, Esto creo que ya lo habíamos visto en la clase pasada. Sí, hablamos un poco de causa raíz. Bueno, entonces hagamos, ¿y anotaron algo al respecto? Sí, ¿Qué pusieron? A ver. que había que preguntar los 5 por qué y que eso nos iba a llevar a la causa de raíz, eh, Perfecto, son de acuerdo al momento, al modo y al hábito. Y pusiste los ejemplos de los micro de doble cabina. perfecto. Eh, entonces, a su vez, este modelo lo que habla es que siempre el resultado son una causa. El accidente es el resultado. Y esto pónganlo así tal cual, se los leo acá directamente. El accidente es un resultado de una cadena de eventos causales, o sea que no habla nunca de una causa, fíjense, muchas causas, y condiciones defectuosas. Estos dos puntos hablan del modelo causa-raíz. Efectos causales múltiples y condiciones defectuosas también varias en la estructura, ¿no? Bueno, punto. Ya tienen el primer modelo de prevención de accidentes y cómo funciona. El segundo modelo que les digo es el modelo de Heinrich, Heinrich, o teoría de la pirámide. ¿Se lo di ese? No, profe. No, profe. Bien. Se desarrolló en 1930. Dice que Perdón, ¿podría repetir el nombre? sí, es H de Hugo, E de Eduardo, I de Inés, N de no, R de Ricardo, y CH. Heinrich. ¿Está?
Perfecto, gracias. Dice que el producto final, que es un accidente, generalmente está precedido por numerosos incidentes menores y a su vez por violaciones de la seguridad. El otro hablaba de pluricausalidad y hablaba de condiciones defectuosas. Y este habla más o menos lo mismo, diciendo que son incidentes menores, la pluricausalidad sumada, y violaciones a la seguridad, que es dejar pasar cosas que estaban defectuosas. Profe, ¿cómo dijo el producto final? ¿Es el accidente que está precedido de qué cosas? Acá estamos en este modelo, Sí, numerosos incidentes menores, numerosos incidentes menores. ok. Y violaciones de seguridad. Cuando estas cuestiones no se tratan, aumenta la probabilidad de accidentes graves. Bien, ¿y por qué se llama de pirámide la teoría? Porque la base estaría dada por que aparecen todos incidentes menores sumándose a la base que se van sumando en la historia del accidente. Por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Tendría que acordarme de algunas. Bueno, por ejemplo, Chernóbil. A ver. Aparecen cuestiones que están ligadas al cambio de turno. El turno se hace una prueba que se va a hacer con el turno noche. El turno noche tenía poco tiempo de actuar en el control, en la consola de control. Eran gente preparada pero sin experiencia. La prueba podía hacerse o no hacerse, pero había una cuestión política. Bueno, ahí vas poniendo los bloques de la base de la pirámide. ¿Está? Sí, sí, te sigo. Profe, hay una compañera que dice que está ahí esperando en línea. Natalia. Le avisamos a... Acá estoy, acá estoy. Bueno, está bien. Después que te pasen lo que dije antes, ¿sí? Bárbaro. Y después le sumamos las violaciones a la seguridad. Y las violaciones a la seguridad fue que las condiciones que se estaban viendo como defectuosas no fueron tomadas con la suficiente alarma como para no hacer progresar la prueba. Pues yo se lo recomendé si tienen ganas de ver la serie, porque después hay un ingeniero que se llama Legasov que explica todo y eso ocasionó la caída del sistema soviético, porque fue una falla que también estaba en el temperamento de las propiedades que le atribuyeron en el sistema soviético la no posibilidad de discutirle al Estado las cosas. Es muy buena esa serie, profe. Es muy buena. Bueno, ahí está. O sea, no nos tenemos que dejar guiar por partidismo, pero sí tenemos que tener el espíritu crítico de saber que las cosas están mal de cualquier lado. Lo que tenemos que verlo es nosotros, no que nos digan qué es lo que está mal de un lado para tirar para el otro. Nosotros vemos cosas mal de un lado y del otro, y eso nos da independencia, nos da jerarquía. Y tal vez puede mancomunar opiniones como para mejorar las cosas. En los accidentes es exactamente lo mismo. Si la prueba era todo un modelo de industria de energía atómica, pero había fallas que adolecían del principio debido a cuestión de costos, a usar elementos que no eran los mejores y a determinar, hacer una prueba a una hora determinada con cuestiones que no eran la mejor dotación ni la seguridad estaba respaldada debido al carácter o la soberbia ahora no me acuerdo el apellido, del que llevaba adelante la prueba, porque consideraba que era mejor salir indemne de una prueba que tenía que hacer porque sí, a decir la paro porque no están dadas las condiciones. Y eso hace también a los accidentes. Perdón, profe, creo que hay otra serie que trata más
trata el mismo tema, digamos, o sea, sobre un accidente que termina ocurriendo justamente por estas mismas causas. Creo que fue en la India El con de una... de la explosión química, sí. Exacto, que También, se... también. Exactamente. Bueno, ahí ven también el dejo de las corporaciones económicas, porque quienes están a cargo de eso les preocupa la producción final y no el deterioro que se hace. Bueno, eso es una de las cuestiones demoníacas que tiene el ser humano, porque cualquiera que tiene que llevar en su moral el hecho de estar agrediendo a la naturaleza y ocasionando cambios que después van a ser irreversibles, tendría que llamarse a reparo, pero hay tanta presión por las corporaciones que quienes son los encargados de verlo, o si realmente hay alguien que lo ve, no lo puede denunciar directamente, porque al final cuando uno va en contra de una corporación, lo que hace es directamente enfrentar un tanque. También está la historia del Titanic, que si la van a ver, más allá de la historia romántica, hubo una serie de fallas que la va marcando por arriba. Desde luego la película no tenía intención de mostrar las fallas, pero desde el principio el buque tenía cuestiones que tenían que haberse solucionado y no se solucionaron. No nos vamos a profundizar en eso, yo más o menos conozco el detalle, pero si tienen ganas lo leen en cualquier reporte. Pero por empezar, el tema de que no estaba documentado que los botes tenían que ser la cantidad suficiente para transportar a la dotación del barco. Entonces había un tercio de la capacidad. En segundo lado, el hecho de no tener altavistas porque quien los tenía era un oficial que no embarcó y la llave del cajón estaba clausurado con llave. Hoy en día eso se rompe o se viola, se hace un acta y se saca porque podían haber visto con un aumento de la visión, podían haber detectado minutos antes y el accidente, si no es en ese momento, en ese minuto y con esa velocidad, no se produce igual de tal manera que no tenga chance el banco. Y después un montón de cosas más que se fueron dejando de lado. Y hasta último momento también se recuerda que el primer oficial tomó la posición mala, no corrigió y el barco estaba justo en el rumbo donde había mayor densidad de témpanos y tenía que haber estado en otro lado. Por eso el barco que va de rescate, que llega 4 horas después, va a una posición donde no hay nada y después sigue navegando y encuentra el resto. Pero estaba a un grado de diferencia dentro de los 360 de la esfera. Así que son todos detalles muy, o sea, error de medición, alteración de los estándares de seguridad y determinadas cuestiones que no fueron tomadas en cuenta. Que a partir de ahí se tomaron en cuenta, pero igual los accidentes siguieron sucediendo porque había otro tipo de historia. Después tenemos el modelo de Rison, que es el que yo siempre a ver qué pasó con esto. Aguántenme un cachito. No, bueno, pero te digo que esto se va a solucionar. Pasa que hubo un quilombo muy grande. Bueno, ya sabés lo que pasó. La mezcla política de adentro, todo. La relación de la UBA con nosotros, vos la conocés mejor que nadie. Yo te entiendo. Pero sí, y sabemos que está mal. Ahora esta semana podemos ya renegociar esto y salir del pozo que tenemos. Te entiendo, ¿no? Bueno, chicos, y entonces venimos al modelo de Rison, que yo siempre se lo doy porque me resulta simpático, porque dice que es el queso suizo, que es un queso de agujeros y las rebanadas. Después le voy a mostrar un grafitito. El tema es así. El modelo tiene algún defecto, pero se usa ampliamente. Lo usan en navegación, en aérea, naval, náutica, en la industria. Y nosotros en salud, Canadá, Estados Unidos y otros países lo usan, que es la teoría del modelo del fallo. Yo lo que les dije acá, esto lo dejamos, digo, 2 modelos más y nos detenemos en esto para la clase de hoy. Después hay un modelo que se llama de accidente de tráfico, pero está exclusivamente para los accidentes de tráfico. Nosotros también tenemos un modelo para accidentes de quirófano,
pero habla de cotejar la secuencia de eventos y factores causales que generalmente redundan en la falta de control de variables que están ligados al conductor, a la condición meteorológica, a la condición de la carretera y al tipo de vehículo. Volvemos a lo mismo, esto se estudió para las cuestiones de por qué, por ejemplo, en otros países no está permitido la circulación de determinados transportes. Esto queda acá, para nosotros mucho nos interesa. Vamos al dominio de Frank Beer, Beer como pájaro, Frank, F-R-A-N-K. Repite el modelo de Heinrich, que desde había dado, Frank Beer, y dice, como siempre, que un accidente es una secuencia de eventos y de factores causales que tienen que ver, eventos y factores causales que tienen que ver con la falta del control de la gestión. Y cuando no se gestiona bien, se dejan pasar hechos o cosas que después redundan o terminan prácticamente en un accidente. Estos modelos, y ahora vamos a ver el que nos interesa a nosotros porque lo usa también en ese momento que está en guerra Israel, lo usa a través de las condiciones médicas y de aeronáutica y marina. Este modelo es el de Frank Beer, lo que le decía una secuencia de eventos y factores. Acuérdense que el de Heinrich era incidentes menores y violación de la seguridad. Los incidentes menores es una serie de factores para este caso, o factores causales, y la secuencia de eventos son las violaciones de seguridad. O sea, que vean que siempre está el control de la gestión y el elemento en sí mismo, siempre que hay dos componentes, ¿no? Y terminamos diciendo que el modelo de Henry, ampliado, ilustra cómo el accidente es el resultado de eventos y factores, y cada uno de estos tienen un tipo de accidente y contexto que se aplican o que fueron descritos en base a si fuera un accidente de tránsito, un accidente de construcción, de navegación, como hablábamos recién de este barco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, que son 5 modelitos que hemos dicho, nos vamos a quedar en el queso suizo. Y el queso suizo, que es tan simpático para mí, dice que ustedes imaginen un sistema en proceso de un pedazo de queso, ¿no? Y que ese pedazo de queso que tiene un sistema en proceso, como fuera una planta industrial o un sistema de transporte o un quirófano, dentro del bloque de esta rebanada de queso existen agujeros. Y nosotros, por ejemplo, diseñamos 4 rebanadas de quesos con agujeros en las 4, y esos agujeros, para darle dinámica a la explicación, los hacemos mover. Cada rebanada del queso, cotícenlo como tal cual se corta una feta de queso, cada rebanada es una defensa del sistema. Y cada rebanada va a incluir procedimientos de seguridad, controles, capacidad del personal, sistema de alarma y procedimientos operativos. A ver. Entonces tenemos 4 rebanadas, todas con agujeros. A ver si tengo algún dibujito para mostrarles acá. Y esos y esas rebanadas están fijas, siendo cada una responsable de un área, pero un poco, y esa área le da
esa área les da agujeros móviles, y esos agujeros móviles de repente son transportadas por una línea de accidente. Para que el accidente se produzca, lo que tiene que suceder es que se encolumnen los agujeros y el vector del accidente pase por ese determinado lugar. Entonces, ¿qué hace que suceda el accidente? Bueno, y ahí aparecen. El accidente tiene que tener todos los agujeros alineados en diferentes capas, permitiendo que ese vector del accidente pase. El modelo de causalidad de accidentes se utilizó en riesgos de gestión, y por supuesto que hay modelos, si ustedes googlean y van a modelo del queso suizo de Ripson en Wikipedia, por ejemplo, y van a imágenes, pueden lograr ver un montón de detalles de cómo cada gráfica dice cuántas rebanadas puede haber. Hay una casualmente del COVID también. Pero lo más claro que yo quiero que sepan que el modelo originariamente contó con 4 rebanadas, se le puede anexar muchas más, y eso se lo denominó teoría, grábense lo que le digo, teoría del dominio del fallo, teoría del dominio del fallo. ¿Y qué dijeron que pasaban? Que había fallas activas y fallas latentes. La falla activa es la falla humana. Y la falla latente son las fallas que están ligadas a la organización, a la supervisión y a las condiciones previas. Profe, perdón, ¿cómo dijo fallas latentes y qué más? Y activas. Gracias. La activa es una falla humana. Puede ser propio personal, incapacidad, negligencia, impericia, imprudencia, pero parte de que el operador, la parte humana, falla, puede ser inclusive cansancio, fatiga, despreocupación. Y las fallas latentes son las que están dentro del sistema que estamos usando. Si es de construcción, son las fallas que la tiene que ver cada especialista en el tema, ¿no es cierto? Y esas fallas tienen influencias en una rebanada del queso, influencias de la organización, influencias de la supervisión y las condiciones previas. Son los 3 grados de influencia. Entonces, si uno tiene que definir cómo es la teoría del dominio del fallo, dice que es la teoría que asigna a la teoría del queso suizo y que habla de cómo se producen los accidentes en un esquema que se grafica como rebanadas de queso con agujeros. Estos agujeros se mueven y a medida, si se alinean, una flecha que es el vector del accidente y atraviesa los 4, el producto de inicio a final es la producción de accidentes. Y esas rodajas le ponen el nombre de faldas latentes a la supervisión, la organización y las condiciones previas, que son propias del sistema, son materiales, y la falla humana, que es la condición activa. Entonces hay condición activa, condición latente. La condición activa es humana, la condición latente son las fallas de la organización, la supervisión y las condiciones previas. El vector pasa por las 4, porque a veces está todo dado, pero la conducta humana lo evita, o a veces está bien toda la parte, pero la conducta humana lo provoca. Entonces, escriban esto que es la definición de lo que le expliqué, como para que tengan
el concepto de lo que es el modelo del queso suizo. Es un modelo que se basa en las defensas de una organización contra el fracaso. Cuando ustedes pisaron por primera vez un quirófano, esto es una aparte, lo pisaron y vieron que estaba todo organizado de una manera. Bueno, eso no es casual. Eso se organizó así porque quienes estuvieron antes, que fueron viviendo cómo, de qué manera se optimizan mejor las cosas. Entonces, el desmenuzo que se hace en este modelo es que para que las cosas vayan mejorando permanentemente hay que estar en pequeña y en continua revisión de todas las cuestiones que se operan y las que dan lugar a accidentes o incidentes. ¿Se acuerdan la diferencia entre accidente e incidente que habíamos dado? Sí, Bien. Entonces decimos que la defensa de una organización contra el fracaso se modela como una serie de barreras representadas con estas rebanadas de queso donde los agujeros representan debilidad en cada una de las cuestiones que hablemos. Los agujeros que están en la rebanada de la organización, la supervisión y condiciones, habla de las fallas latentes. Y los agujeros que están en la falla activa, en las fallas que existen en el operador. Y termina diciendo, el sistema se produce fallos cuando el agujero se alinea momentáneamente y permite una trayectoria de oportunidad de accidente. Miren qué concepto, trayectoria de oportunidad de accidente. De manera que el peligro del accidente pasó por los 4 agujeros que se alinearon y el resultado final es la catástrofe. ¿Trayectoria cuánto dijo, profe? Una trayectoria, una trayectoria de oportunidad de accidente. ¿Entienden? sí, como un vector. Exactamente, es un vector, Sí, profe. exactamente. Acuérdense siempre que las condiciones latentes son estos factores contributivos que permanecen durante días o semanas hasta que contribuyen al accidente. Y acuérdense en que los actos inseguros o fallas activas son directamente los que interviene la cuestión humana, el error. Profe, y cada capa, ¿verdad? Tiene Sí. su cantidad de agujeros determinada por qué factores. O sea, por ejemplo, en la organización, Está ponele bien. una persona Eso te que lleva, está organiza. perfecto lo que decís, pero eso te lleva a un estudio exhaustivo de la materia en que estés tratando. Por ejemplo, si fuera que estamos estudiando el modelo para la fabricación de autos y una línea de producción, cuando llegás a una falla de organización y ves que cuando pasa algo no está en relación al resto, vos decís, bueno, esto no funciona. eh, y es la falla ligado a eso. Si fuera a la cuestión de acción de salud, habría que ver qué es lo que falla. Y ahí te estás viendo si falla la vacunación. O sea, cada etapa tomada por estos factores de supervisión, organización y condiciones previas, se abocan a la cuestión propia que están estudiando. Por eso dicen que el factor este fue estudiado para aviación, para navegación marítima, para industria y para salud. Ahora, en cada uno, en relación a lo que vos preguntás, cada pedazo de queso va a representar lo que para esa área pueden darse como significados, ¿te das cuenta? Ok, sí, sí. Por ejemplo, un factor podría ser la esterilidad en la prevención de infecciones en cuanto a una oficina hospitalaria, como para estudiar esta etapa, pero ¿qué sentido tiene la esterilidad en la fabricación de autos? Claro, sí.
¿Eh? Claro, ninguna. Bueno, A menos que sean microchips. Ahí bueno. pero sí, pero no van a... Perfecto, pero eso por un tema de operatividad, pero no porque vos necesitas que el auto salga estéril como un bisturí que te va a abrir la panza. Claro, claro, sí, sí. Así que el modelo del queso suizo de causalidad de accidentes es un modelo utilizado para el análisis de riesgo y gestión que se usa en aviación, ingeniería, asistencia sanitaria, y volvemos siempre a lo mismo, la rebanada del queso, los tres, acuérdense de los 4 dominios del fallo, y que el modelo se representaba por rebanadas de queso con agujeros, que los agujeros no están quietos como los quesos con agujeros, sino que se mueven y que se produce la trayectoria del accidente, cuando la trayectoria de oportunidad, cuando todos los quesos no fueron neutralizados por quien debe controlar ese movimiento, que era lo que habíamos dicho, la organización, la supervisión y las condiciones previas. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, así que hasta acá estuvimos viendo el tema de los accidentes, la implicancia que tienen los accidentes y el conocer su capacidad y la condición previa de estos, y cuáles son los modelos que atentan o atienden a la organización para que no se produzcan. Así que si tomaron apunte de esto, esto sería la acción fuerte de hoy. Ahora, ¿se acuerdan que les dije, para entrar en materia, que les iba a dar un repaso de cuestiones que tienen que ver con la adicción, que tienen que ver con el burnout, que les dije que iba a traer algo de fármaco? Sí, profe. Corten con el capítulo que ya es una cuestión de ingeniería, y ahora les paso esta miscelánea, que quiero que lo sepan porque les es útil también para la vida cotidiana y todo lo que ustedes pueden vivir en relación a este sistema actual de sociedad. Entonces, pongan un punto, agradezcanse un ratito y arrancamos con el uso de droga y las adicciones. ¿Por qué se lo traigo? Porque el uso de drogas y adicciones tiene que ver, en el capítulo que vimos de burnout por acción del estrés permanente, la concurrencia a este tipo de cuestiones a los efectos de paliar el estímulo permanente que produce el distrés. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del estrés y el distrés? Sí, Sí, me profe. acuerdo, pero Sí, no profe. recuerdo qué era. ¿Cómo? A ver, alguien que... Hablamos, eh, no, no llegó no lo recuerdo. ¿No tomaste apuntes? Ahí lo busco. No, si no pero era en líneas generales, está bien, yo te lo recuerdo, no hay problema, porque no tenés que dar ningún examen ahora. Pero ¿te acordás que Profe, hablamos puede de... ser que la diferencia, el estrés es lo que nos pone como en estado de alerta, como de defensa biológica, Claro, y el distrés es como la sobrecarga de estrés, la exactamente, acumulación de estrés. cuando hay una sobrecarga de estímulos que produce agotamiento de los sistemas simpáticos y predominio del parasimpático. ¿Se acuerdan de eso? Con eso ya te lo repaso. ¿Acuerdan que ya había dicho que había un equilibrio en el sistema nervioso autónomo, que del simpático y el parasimpático? Habíamos visto que uno era de más y otro era de quietud, que si no se tiene reposo y se tiene permanentemente alerta, ese efecto que se llama estrés, que es el estímulo para tener una acción defensiva o de huida o de protección, se recarga de tal manera en el que termina generando un cambio en la situación emocional que se dio en llamar en enfermedad o síndrome de burnout, que era el quemado después de haber recibido tanto estrés permanentemente. ¿Recuerdan más o menos estas cosas? Sí, 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 profe. profe. Sí. Bueno, el capítulo por algún momento incluyó este tipo de actividades y que sepan cuáles son las drogas, y es bueno que si ya lo saben lo refresquen, y si no,
las alineamos en esto que le doy ahora, donde vamos a decir que hay un problema en salud pública que afecta a individuos, familias, comunidades en todo el mundo, que es la adicción como un trastorno crónico caracterizado por búsqueda compulsiva de un estado de, digamos, de pausa en esta cuestión y que determina enfermedades cerebrales y actúa en las estructuras del cerebro con cambios que pueden ser duraderos y hasta pueden conducir al adelantamiento de la muerte. Dicho esto, porque digamos que las drogas tienen, cuando son bien usadas, acciones buenas, cuando son mal usadas, tienen acciones malas. No todas las drogas son malas, ni todas son buenas per se. Siempre tienen que tener una indicación. Así, quiero que sepan que existen 4, copien esto, que les digo, 4 categorías de drogas. Y vamos a ver qué categorías son y qué efectos tienen. Esto tiene que ser un conocimiento que lo tienen que ya saber cuando escuchan las noticias de muerte por droga, consumo, a qué se debe cada uno. Y como supongo que, si no me contradicen, no deben tener claramente de qué estamos hablando, se me ocurre que aparte de estar en el programa les va a venir bien, como agente de la salud, saber qué es lo que pasa si encuentran a alguien que consume tal o cual cosa. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Disculpe, tengo una pregunta. Entonces, Dale. la adicción es la búsqueda de una persona de una sustancia que frene o contenga el distrés. ¿Podría ser algo así? Por supuesto que el distrés predispone a eso, porque si no encontrás una armonía o paz, generalmente acordate que se dice que el adicto llega a esa conclusión para evadir la realidad. El efecto que la droga hace en el cuerpo, dependiendo de lo que sea y para qué se use, en el caso de las adicciones es porque produce un estado de pseudo placentero que modifica el displacer social o real de la persona. Y como esa situación de pauperización de la vida no la puede superar en función de lo que después veíamos en ética, del espíritu, la voluntad, el sacrificio, el estudio y todas esas cosas, la recurrencia a la droga por valores que no son ni sostenidos ni enseñados, ni encausados a través de estados que dirijan la palabra hacia ese lado, permite que el individuo en su debilidad recurra a esquemas fallidos, autolesionándose, pero teniendo un momento de esparcimiento a través del uso de drogas, que a veces inclusive no es necesario, pero por moda también lo hacen y también valen las consecuencias. Entonces vos me decís, yo conozco a alguien que que hizo una vida y después de eso terminó drogándose, de la misma manera que un soldado vino del frente y se hizo morfinómano, de la misma manera que alguien que estuvo en una situación de estrés después terminó con acción de drogas. El tema es que a veces la defensa que encuentra el organismo para solucionar los temas no es la que verdaderamente se debe usar. Entonces se recurre a estas cuestiones. Como las drogas en sí mismas son de acción central, también cambian el cerebro y las estructuras. O sea que después termina también el hecho de la dependencia, que si no tengo la droga no tengo sensación de bienestar. ¿Sí? Sí, profe, profe. gracias. Bueno, yo les voy a hacer un cuadrito que es muy simple, de toxicología, donde vamos a clasificar a las drogas por el efecto principal que producen, porque no vamos a discurrir en un artículo farmacológico para ver cómo son, pero ustedes tienen que partir de la base que existen 4 categorías de drogas, fundamentalmente para hablar de adicciones, ¿no? No vamos a hablar de las drogas antiinflamatorias, no vamos a hablar de las drogas antimicrobianas, vamos a hablar de las drogas que producen cambios en el sistema nervioso central y que son capaces de generar adicción.
Tenemos en primer término las drogas estimulantes. Contrario a los estimulantes tenemos las depresores. Independientemente de estimular y deprimir están los alucinógenos y generando un sinnúmero de sensaciones y alivio básicamente del dolor están los opioides. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien, vamos al primer término a hablar de los estimulantes. A ver, ustedes, ¿quién me contesta si conoce una droga estimulante o tienen idea de cuáles pueden ser? ¿Anfetaminas? Perfecto. ¿Y la otra que es la de la nariz? ¿Cocaína? No. Muy bien, excelente. Cocaína y anfetamina son el rubro de estos y en general están ligadas a la historia de la humanidad en parte. En el caso de la cocaína tiene su origen en el altiplano, acuérdense que no se produce en otra parte del mundo que no sea en esa zona alta de la cordillera, a diferencia de los opioides que vienen de Pakistán y esos lugares donde es la amapola, el papavero somnífero, el que produce la sal de opio o los polvos de opio. Vamos a este tema de las anfetaminas. ¿Qué es lo que hacen las anfetaminas? Resultan estimular el sistema de alerta. Es como que alguien nutrido o buscando poder establecer una exacerbada vigilia del acto, recurre como para sentirse estimulado y no tener cansancio. Consecuencia de esto, los opioides cuando se toman después de alcoholizarse, donde da la sensación que el alcohol da adormecimiento, porque es un depresor, que ahora lo vamos a ver, el opioide contrarresta, si bien la situación neurológica la presentación neurológica, me están llegando mensajes y me distraen. Bueno, buscamos el tema este. Cuando uno está agotado y tiene que seguir, el estimulante lo ayuda. Para que tengan una idea, esto se arrancó por los años 30, que después fue usado y exacerbado en la Segunda Guerra Mundial por las tropas alemanas con el llamado pembritín, que era una anfetamina de síntesis y que hacía que, pese a la desigualdad del número de tropas, los ejércitos alemanes estuvieran dispuestos a pelear hasta el final y ese tipo de cosas. Entonces, tenemos cocaína y anfetaminas como drogas estimulantes. Como drogas depresores, el alcohol y las benzodiazepinas. Cualquier droga que disminuya la actividad del sistema nervioso va a ser una droga depresora. En el caso de contar podríamos incluir acá el opio, pero el opio implica otro rango porque actúa de una manera más importante por producir la disforia, que es esa sensación a veces que el opio produce de por más que uno está mal, la morfina lo hace sentir bien y tener sensibilidad buena. Es decir, tener cosas, imagina que está en el mejor momento. Y los opioides, ustedes saben que últimamente coparon mucho la parada, porque los opioides tenemos, primero la rama de todos los morfinosímiles, donde tenemos el remifentanilo que no se usa para adicción, pero el fentanilo sí, y variantes de fentanilo sintetizado. Y después acuérdense de las películas que salieron en las series de la oxicodona, y que, fíjense en lo que son las cosas, fue un excedente de producción farmacológico y fue impuesto como la droga que alivia los dolores sin producir gastritis, que son los AINE, el ibuprofeno y todos los antiinflamatorios. ¿Y se acuerdan de la serie Doctor House?
Sí. ¿Alguno la vio? Sí, que era adicto Bueno, al Era adicto. Vicodin. a la oxicodona. Exactamente, decía que el tipo se daba con oxicodona, decía que era fenómeno, pero venía dándose, la respuesta de eso es lo que ahora ven a través de algún informe en YouTube, que sé yo, de cómo está la costa oeste en San Francisco, y que sé yo, que hay carpas antes de entrar a Los Ángeles, de amasijados. Y describen la historia que no hay droga que iguale no hay droga que iguale la magnitud de la acción del opioide que estaba puesto en la tintura. No, me está viniendo el nombre de la tintura. Láudano de Zaideka. El láudano de Zaideka. El láudano, que era una cosa que se usaba en las embarcaciones, todo eso, y se daba en la guerra o como cuestiones para las operaciones. Hubo una serie que se llamó Outlander, de una chica que viaja por el tiempo y termina en Escocia, no sé si alguno lo vio, que es antes de la batalla que termina con la condición que querían los escoceses de libertad, con la pretensión libertaria de los escoceses. Y ella, por un tema de las runas y una serie de cuestiones mágicas, en esos monolitos de piedra que están en la cultura celta, logra viajar de Londres a la Escocia anterior a la batalla. Y en un momento, como era médica, o actúa como médica, usa este láudano. Bueno, la cosa es que el láudano, tintura de opio, el láudano de Singham se usó, inclusive en esa época había dolores de pecho, y el láudano, como se usó hasta hace poco acá, la morfina, y hoy en día también se usa, amparaba el dolor de pecho, porque producía vasodilatación y analgesia absoluta. La morfina, derivada del opio, de la amapola, es un recurso de drogas muy importante, maneja mucho capital en el mundo, tanto más o igual que la cocaína, y las distintas síntesis de morfina para que la morfina no tolere o no forme adicción, generó, por ejemplo, después de la Primera Guerra, la síntesis de la heroína, que era 100 veces más adictiva que la morfina. ¿Alguien vio la película Ray Charles? No. Bueno, Ray Charles es un gran músico de mediados del siglo XX, un negro que quedó ciego, igualmente aprendió piano y se hizo famoso, tipo dentro de la merza esa que andaba todos los días tocando por los pubs y jazz y qué sé yo. Había todo heroinómanos, y el tipo entra en una adicción a la heroína terrible y después se la cura atándose a la cama, porque es muy difícil dejar, una vez que arranca la dependencia, es muy difícil dejarlo. Bueno, así que pasamos de estimulantes, que ya saben que son anfeta y cocaína, a depresores, que son el alcohol, la benzodiazepina, los opioides, que tienen algo de depresión, pero son analgésicos que producen euforia y alivio del dolor. Es diferente, por eso lo han modificado, hablar de depresión con el opioide, porque el opioide produce, claro que produce depresión en cantidad y fallo respiratorio, pero también en el uso adictivo lo que produce es euforia. Que en realidad es una disforia, como se llama, es un estado de que uno se cree que puede hacer todo y se tira por la ventana y se hace bosta, ¿no? Como Charly García en Mendoza, ¿sí? Entonces, Entonces ¿podemos decir decir que los opioides pueden ser tanto estimulantes como depresores? no, los opioides no son estimulantes, la definición es: estimulantes, quédense con la coca y el opio, y la anfetamina. Estimulantes son cocaína y anfetamina. Depresores son benzodiazepinas y alcohol, toda la rama de las benzodiazepinas. Opioides entra en un renglón donde es analgésico potente, que en sobredosis produce falla respiratoria, pero que en uso cotidiano de adicción produce esto que yo les decía de disforia, que era la comodidad de sentirse sin problemas, no es que se duerme, sino que hay un sentimiento de
de plenitud, en bonanza, sin el estímulo de la cocaína que te obliga a hacer actos que no lo harías en forma normal. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí, sí, profe, perfecto. Ahora les doy una lista de cada uno, así se quedan tranquilos, ¿sí? Y después de saltar de opioides vamos a los alucinógenos. Bueno, y ahí tienen las drogas que eran, en un momento entraron en la década del 60 con el movimiento hippie, era una droga que venía del uso farmacéutico en psiquiatría, que era la dietilamina del ácido lisérgico, el LSD, y después empezaron a haber otras sustancias y ahora están los hongos, el cogumelo y un montón de cuestiones que, entre otras cosas, lo que hacen es alterar la percepción, la marihuana entre ellos. Altera la percepción favoreciéndola o generando, causando alucinaciones, que en general son visuales, no tanto auditivas. Las auditivas son más alucinaciones que plantean enfermedad neurológica severa, como la esquizofrenia. Así que si alguien le dice que vio, como decía los Lelutier, claramente dibujado sobre la luna un dragón con plumas, en realidad eso es una alucinación visual. Ahora, si uno dice que escucha una voz que le manda a hacer tal cosa, esa es una alucinación auditiva, y en general las audiciones auditivas tienen un pronóstico peor que la alucinación visual. Preguntas. Profe, una pregunta, ¿la ketamina en qué grupo entraría? Porque es utilizada también como droga, creo que recreativa. No, la ketamina es una droga que es un disociante. Que al ser disociante y actuar en el sistema reticular activador ascendente, que es un sistema que tiene alerta al sistema nervioso, provoca una analgesia importante y produce una disociación. Esa disociación puede ir acompañada de efectos deleterios donde se ven alucinaciones de tipo ensoñaciones. Entonces, el que recibe ketamina, por de pronto, ¿qué queda? No produce depresión porque no produce cuestiones respiratorias, estimula la circulación cardíaca, pero desde el punto de vista sensitivo o perceptivo produce una disociación. Por eso es una droga que se usa en veterinaria. En los humanos también se usa, pero su uso ahora quedó muy quedó en baja dosis ligado a la medicación preventiva en algunas mezclas de anestesia donde se le asocia al remifentanilo junto con la desmedetomidina para armar efectos como frena algunos neurotransmisores de la cadena que manda informaciones del dolor, se usa como un preventivo de analgesia posoperatoria. Pero no lo pongan en ninguno de estos rubros, sino que lo ponen como un disociante. ¿Sí? Gracias. Digamos que vamos a los estimulantes. A ver, anoten. Estimulantes son cocaína, anfetamina, metanfetamina, la MDMA. Acuérdense que la dietilmetanfetamina es la que produce las muertes en 1 millón de casos en chicos que la toman inadvertidamente en la discoteca y después terminan muertos en la guardia por una condición previa que se cree que es genética, que produce una serie de disturbios que alteran todo el metabolismo hasta provocar la muerte, porque producen una deshidratación de sodio, estrictamente. La nicotina, que ya saben que es un estimulante muscarínico de los músculos, y la cafeína. Entonces, en este rubio acá tienen nombradas las principales drogas estimulantes. Vamos a las drogas depresoras. Profe, una pregunta. ¿Dijo codeína también? ¿A dónde? En Estamos en drogas. estimulante, la codeína es de morfina, estamos en cocaína acá. Ah, cocaína, dijo. Ok. Gracias. Cocaína, anfetamina, metanfetamina, metilmetanfetamina, MDMA, nicotina y cafeína. Estas drogas todas aumentan la alerta, la atención y la energía.
porque dan Profe, estímulos. ¿el Adderall entraría ahí? ¿Cuál? ¿El Adderall? ¿Qué es el Adderall? Que es como una droga como para la concentración. No tengo noción. ¿Es el nombre de la droga eso? Sí, ¿Cómo me dijiste que se llama? ¿Eso es lo que le Adderall. decían el memorín o el memoral? Sí, me parece que sí. Que como que hay gente que se lo dan para que tomen, como que es como para la concentración. Por eso pregunté como que si ¿Pero no es estimula. la marca esa? Capaz. Claro, la marca debe ser Memoral o Memorín, pero yo tengo una compañera de trabajo que lo tomaba mientras estudiaba y parece que le resultó No, porque me sabe. parece que es una chantada esto. Acá tengo. No, es una droga que se usa en Estados Unidos bastante. No, pero Y por tiene, eso. No es tiene Aparte modafinilo. venden amputaciones. la caña, viene en el carrito comprimido. No, esto es una chantada. No, no. Esto es la desgracia del mercado libre en drogas. ¿Le era un placebo? No, es El es Adderall ahí en básicamente Escúcheme, Wikipedia miren dice que dónde tiene fueron 4 a sales. parar. A ver, estamos con el ginkgo biloba que ayuda a mejorar la circulación del cerebro, la vitamina B6, la fenil. Esto es una joda, formando de uso sugerido, tomar 2 o 3 comprimidos diarios. Me parece Dice, que Adderall es una tienen marca que de tener un más, medicamento de tienen, Estados Unidos. ¿eh? Me parece que es la marca de un medicamento que se utiliza en Esa es Estados la marca, les Unidos. estoy diciendo los componentes que tiene. Tiene Ah, ginkgo ok. biloba, vitamina B6, fenilalanina, un aminoácido. El efecto de esto es placebo, no tiene nada científico. No, no, por eso vos me nombrás una droga que uno no la tiene ni en condición, porque yo estas cosas cuando la veo ni le doy pelota, como lo que hacen biomolecular, ortomolecular, todo ese tipo de cosas, no tiene nada que no hacen nada que... Un fundamento. No, claro, así que no... Doc, ¿cómo le va? Así que no. Cíñanse a las cosas que les digo que vienen de la Biblia, no se metan en estas cuestiones. Cuando una droga sale así diciendo toma esto que te hace bien a la memoria, es toda mentira es eso. Y si uno lo siente, porque el 50% del efecto de las drogas es placebo. Estas drogas que les nombro, independientemente de lo que uno crea, produce ese efecto. ¿Se entiende? Hay una cuestión psicológica en todo esto que se maneja muy bien por las farmacológicas, que es alentar a que esto te va a curar de todo y termina siendo este desastre, ¿no? ¿Está contestada la Profe, pregunta? ¿no es el modafinilo? ¿Él? El modafinilo. ¿Qué tiene el modafinilo? ¿No es para la memoria? ¿Para concentrarse? ¿O la vigilia? Tendría que ver los trabajos científicos que hay, los papers, no se me ocurra que nada no se me ocurre nada probado científicamente. Mira, hay 150 monodrogas que actúan sobre el cuerpo y que tienen pruebas. Lo que pasa es que el mercado de la farmacología es inmenso, entonces todos los días salen cosas que dicen esto te cura y la gente corre, va y lo compra. Pero el modafinilo que tenga en la memoria, ¿cómo me dice eso? Porque vos te acordás de una cosa y al otro día recitas el Corán entero. Bueno, este era otro tema. La segunda parte, después les iba a dar el tema de pensamiento científico, que algo habíamos empezado a dar, ¿verdad? Sí. Y hablamos de doxa y episteme. Bueno, después les voy a decir en qué varía un pensamiento como creer en el horóscopo o en una teoría como la de Freud y qué significa esto que estamos hablando, donde la acción de esas drogas está debidamente probada y el efecto es predictivo, a diferencia de otras áreas donde uno cree que puede pasar tal o cual cosa porque los planetas se alinearon de una determinada manera. Si ustedes vienen de la costumbre de estar escuchando el horóscopo, el tarot y todo eso, es muy difícil entrar en este mundo y de buenas a primeras ponerse un impermeable y decir, no, esto es lo que hace efecto, lo otro es chamullo, chantas, creencia. Yo les dije, la gente cree, qué sé yo, cree en los milagros, cree. Yo no me voy a poner a discutir esas cosas, pero ¿cuál es la prueba que hay? No, que pasó en tal lado. Ah, bueno. Eso después lo hablamos, cuando hagamos algún ejercicio, lo hablamos más en conjunto fuera de estas cuestiones virtuales. Hagamos en estimulantes, ya lo dijimos. Vamos a los depresores, que teníamos
inducen a la relajación y a aliviar la ansiedad y ayudan a dormir. Alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos, el ácido gamma hidroxibutírico y el solpidem. Yo a veces tengo que tomar. Todas esas serían depresores. Y esos son depresores. Yo a veces tengo que tomar solpidem porque vengo eléctrico del quirófano y si no tomo, termino trepado al techo. Yo también te voy a tomar Solpidem, profe. Claro, sí, no se puede entre los paros, los problemas, Milei y compañía, Massa y así que uno tiene que tomarse 3 litros de Solpidem para poder subsistir así. Pero bueno, no hay que abusar. Vamos a los opioides, que son Perdón, ¿cuál analgésicos. era el nombre que dijo antes del Solpidem? Ambien, o el Solpidem es la droga Ambien. Solpidem con Z. El anti es el ácido gamma hidroxibutírico, GHB. Vamos a los opioides. Sí, profe. Anoten, morfina, que es la que arranca con la cosa, era el opio, ¿no? El opio que era el polvo de opio, del opio saca el clorhidrato de morfina. La heroína, que viene a ser el primer semisintético que se hace pensando que, porque la morfina daba, en la Primera Guerra se usó mucho y venían soldados adictos, se saca la heroína y se entran a matar directamente porque es más adictiva. Después tienen a la isocodona, y eso se lo doy en cadena de adicción, ¿eh? Fíjense la oxicodona donde quedó, atrás de la heroína. La hidrocodona, el fentanilo y la codeína. Son todos morfinosímiles, por supuesto que hay más morfina. Hay muchos más morfinosímiles, pero no vamos a ponerlos todos. Acuérdense en que producen analgesia, euforia y sedación. Pero como aparece el tema de la euforia, que no está ni en los depresores ni en los estimuladores, se lo pone como un tercer grupo, ¿sí? Sabiendo que el exceso de droga te produce paro respiratorio porque te olvidas de respirar. Deprime la función respiratoria, no la cardíaca. ¿Están? Sí, profe. Bueno, y vamos a los alucinógenos que teníamos. El LSD, que era el ácido lisérgico de tiramina. La psilocibina, que está en los hongos mágicos, en todos los hongos que le dan. Vieron que hay algunos que se fuman hongo y que hay un montón de hongos que están dando vueltas, los cogumelos, esto que yo. La droga que produce ese efecto es la psilocibina, que es una droga propia de los hongos alucinógenos. La MDA, que es la Sali, que salió últimamente. Todas estas droguitas tienen su historia, ¿no? La DMT, la dimetiltriptamina. Si tienen ganas de ver qué hacen, léanlo también, ¿no? Se ponen, abren en cualquiera, el chat GPT o lo que sea, y les avisa de qué se trata. Y la mescalina, que era lo que usaban los indios del norte, que es la del peyote, que es una especie de cactus, que había inclusive una familia de los apaches, la tribu de los apaches mescalenos, cuando querían ver a los espíritus y todo eso, que a veces se ven en alguna película este tipo de rituales. Los tipos fumaban mescalena y ahí alucinaban y presagiaban el futuro. Cada una de estas drogas tiene efecto único en el cuerpo y la mente y su uso lleva serias consecuencias de la salud. Este es el patrón general del uso indiscriminado de cualquiera de estas drogas. Producen impacto negativo y es fundamental que estados solventes, no lo que tenemos nosotros, se dediquen a informar y a educar
y prevenir el efecto de los abusos de droga. Después estamos preguntando quién mató a Maradona, como si fuera una cosa que fue que los medios... A ver. ¿Qué favorece la adicción? Acuérdense que siempre le hablé que no hay una causa única, como se pensaba en el siglo XIX. Hoy en día el modelo es pluricausal. Hay una predisposición genética. Hay gente que tomó heroína una vez y no se hizo nunca adicto, y hay otra que tomó una vez y no la pudo dejar más. Eso es una cuestión genética. El 50% de las adicciones tienen factores genéticos. Los ambientales, el círculo social. En una época todo el mundo fumaba, en una época todo el mundo se daba con cocaína, en una época todo el mundo fumaba marihuana, y todo lo que va cayendo en ese círculo termina copiando y haciéndolo. Y por último, lo psicológico, que es la endeblez del espíritu humano frente a trastornos de ansiedad, de depresión, o personalidades que están sujetas a la poca posibilidad de ser independientes y necesitan este tipo de uso crónico. Todo uso crónico de las drogas que les mencioné, chicos, es devastador, físico y mentalmente. Físicamente, porque revienta el hígado, el corazón, los pulmones, y predispone al HIV, a la hepatitis C, debido al mal uso de las agujas. Desde el punto de vista mental, aumenta la incidencia de trastornos psiquiátricos con deterioro cognitivo y cambios en la estructura y función del cerebro. No sé si se acuerdan, cuando preguntaban algo a un gran jugador y él decía Y social y económico por problemas de relaciones personales, porque acuérdense que con el drogadicto no se puede convivir. Entonces son infiernos las situaciones que dan cuando uno tiene a alguien enfermo de esta característica. Con relación a la recuperación y al tratamiento, es multi-enfoque, necesita fármaco, necesita terapia de conducta, medicación y apoyo continuo y sostén de la personalidad. Hoy fuimos amplios y generosos en pasar datos, tienen una playa de cosas, pero lo más importante es que les di un esquema sintético para que anden por la vida sabiendo de qué se trata cuando hablamos de drogas que causan adicción. Son las 5. Esperamos 15 minutos y volvemos. A ver qué me dice. Bueno, profe. Dale, profe. Dale, profe. Espera que me comunico con Sebastián. Seba. Agradecemos. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Acá le estoy diciendo que volvemos 17:20. Hacemos 15 para un rascoldo, ¿sí? Y después nos metemos. Y después nos damos un paseo por la antigua Grecia. Dale. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Chao. Hasta la próxima.